Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante, como todos de los que platicamos, que es el tema del envejecimiento. Y bueno, muchas dudas que seguramente no vamos a responder, sino al contrario, le agregaremos más preguntas que podrían ser si realmente le tenemos miedo al envejecer o en realidad le tenemos miedo a la muerte y por ende al envejecer porque sabemos que es la antesala de la muerte, o no le tenemos miedo a nada y en realidad todo es una fantasía. Ya platicaremos un poquito más sobre esto y ahondaremos haciendo más preguntas a las preguntas iniciales y nada mejor que platicar con Ana Paola sobre este interesante tema. ¿Cómo estás, Ana Paola? Bienvenida. Hola Carlos, bien, aquí emocionado por otro tema más, por otro videito más en nuestro canal, y ahora nos toca hablar acerca del envejecer, que está súper interesante. No lo habíamos tomado aquí como tal, le habíamos hablado un poco más de otros temas referentes más al duelo, a la muerte, al manejo de las emociones respecto a esto, ¿no? Y precisamente muchas veces nos quedamos pensando, envejecer es sinónimo de morir, por eso estamos tan preocupados de ello, porque muchas personas ni siquiera le tienen miedo a la muerte, pero le tienen más miedo al envejecer. Y sobre todo creo que a nosotras las mujeres nos ponen más ese miedo de envejecer, porque según la sociedad, las estadísticas, una mujer vieja no vale menos que una mujer joven. Y al contrario a los hombres, por ejemplo, entre más envejecen, más méritos tienen y se vuelven más sofisticados y tienen más cosas, entonces por ello se vuelven más valiosos, según este esquema, ¿no? Entonces, creo que por eso también hasta las mujeres hay mucho más miedo y tenemos más operaciones, más productos referente a la belleza para evitar el envejecimiento. Todo el producto cosmético alrededor de cremas, maquillaje, shampoos, desodorantes, aromas, te hablan acerca de que detén el envejecimiento es lo peor, tú con o sea, y miles de investigaciones científicas, biológicas, que están manejando el concepto de cómo detener este concepto del envejecer, ya ni la muerte, ¿no? Es el envejecer, porque podemos intentar vivir más años, intentar vivir los más años que se puedan, pero viviendo jóvenes, viviendo joviales, viviendo bellos, ¿no? Viviendo como si fuéramos siempre encapsulados en una persona de 20 años, de 25 años máximo. Ya a los 30 ya es como de, ay, cuídate porque si no ya estás envejeciendo y ya no estás en tu plena juventud y ya no va a funcionar y ya no vas a valer tanto como lo que eras cuando eras joven. Entonces hay que hablar más de este tema y por qué tenemos todo este pavor al envejecimiento. Bueno, en primer lugar, habría que definir qué es envejecimiento. ¿Por qué? Porque en realidad para muchas personas envejecer es a partir de los 60, 65 años, para algunas personas es a partir de los 30, para algunas otras personas es a partir de los 20. Entonces, dependiendo de su contexto, evidentemente la palabra envejecer pues irá siendo modificada. En términos generales, al día de hoy, yo lo que creo, de acuerdo a lo que me ha tocado ver en el ámbito terapéutico, es que la gente tiene miedo a la muerte y tiene miedo a todo aquello que ponga en evidencia que la muerte está más cercana. Es verdad que hay gente que dice que no le tiene miedo a la muerte, muerte propia, sin embargo sí le tiene miedo a que se mueran los seres queridos que tiene a su alrededor o personas que le son significativas, aunque no estén cerquita. Por ejemplo, maestros de la escuela que le enseñaron a pensar de la forma en que lo hacen, o personas del ámbito popular que por alguna razón le tienen cariño, un artista, un escritor, etcétera. Gente que genuinamente dice no tenerle miedo a morir, sino que tiene miedo a que se mueran los que están alrededor. Por lo tanto, sí hay un miedo a la muerte. Es decir, no hay un miedo propio, hay un miedo indirecto, por decirlo así, de que alguien se nos muera, alguien querido, y que uno sobreviva, ¿no? Que uno se quede aquí sin ese otro. Entonces, en el fondo, todo ello entra en la misma cajita de
miedo a la muerte. Entonces, el miedo al envejecimiento es un miedo a la muerte. ¿Por qué? O sea, es como un miedo encubierto al miedo a la muerte, porque finalmente el envejecimiento lo que nos va haciendo es poner de forma evidente frente al espejo, cada que nos levantamos y nos observamos en él, poner en evidencia de que cada día estamos más cerca de ese final. Y hay gente que tiene de alguna forma cubierto el morir, que no se quiere morir, pero lo tiene cubierto por el ámbito religioso, porque finalmente todas las religiones, independientemente de cuáles sean, plantean un escenario en el cual el ser humano no fallece, no se acaba, no se termina. ¿Por qué? Porque tenemos un paraíso, o tenemos una nueva oportunidad de vivir, un renacer, o porque tenemos algún lugar en donde llegaremos luego de que dejemos por lo tanto, en esencia, somos inmortales, de alguna manera. Entonces, por eso mucha gente, aunque no tiene tanto miedo al morir, sí tiene mucho miedo al envejecer, porque, como tú lo comentabas, en muchas ocasiones implica el ser dependientes o el quedar a merced de aquellos otros, más jóvenes probablemente, que tengan que cuidarme cuando yo ya no pueda cuidarme por mí mismo. Y en muchas ocasiones hay gente que no ha construido ciertas redes de apoyo de forma tal que se siente un poco vulnerable o muy vulnerable ante un panorama en el cual deba depender de los demás. ¿Y por qué nos sentimos vulnerables? Porque el sistema terrible, enfermizo, capitalista en el cual vivimos ha fomentado desde hace cientos de años el individualismo. Entonces, hay comunidades donde han ido en contra de este individualismo, que son comunidades en donde hay una cooperación bastante fuerte. Incluso en nuestro país, por ejemplo, algunas comunidades en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en donde la gente no le tiene tanto miedo al envejecer porque sabe que tiene una red de apoyo, que no necesariamente es una red de apoyo familiar, es una red de apoyo comunitaria. El vecino, el primo, el conocido que viene y platica conmigo todos los días y que si algo me pasa me puede ayudar. Y en cambio, sobre todo en las ciudades, como la Ciudad de México, quizá la Ciudad de Puebla, es cada vez más evidente que estamos solos. Entonces, el miedo a envejecer también implica el miedo a la soledad y, en el fondo, el miedo a morir. Entonces, quizá es por eso que el sistema ha sido tan beneficiado económicamente, explotando uno de estos miedos que todos tenemos, que es el miedo a envejecer. Y creo, honestamente, que como el sistema además es machista y patriarcal, las víctimas aún más evidentes y aún más, de alguna forma, explotadas económicamente por este sistema, terminan siendo las mujeres, ¿no? Como tú lo mencionabas, no es lo mismo cómo se ve un hombre viejo que una mujer vieja. Entonces, al final, la culpa, tenemos que echarle la culpa de esto a alguien, sería, por un lado, nuestro cerebro tiene miedo a morir, tiene miedo a todos esos pasos previos a morir, porque ponen en evidencia que ese momento está más cerca, y el sistema tiene la culpa de que tengamos pavor, miedo, digamos que es hasta cierto punto normal, controlable, no para eliminarlo, pero sí para disminuirlo, pero creo que el sistema ha explotado ese miedo biológico que todos tenemos a morir y lo ha convertido en un pavor. ¿Para qué? Para que económicamente le sea redituable. ¿Tú cómo ves? Sí, por supuesto. Llega un punto en el que a la mercadotecnia le fascina detectar bien los miedos y es lo que ayuda a generar una venta adecuada. O sea, te lo enseñan en la escuela, ¿no? Es del libro, literal. Entonces, pero a partir de ello tenemos que ir analizando si estos miedos pueden ser racionales o irracionales. Algo que también había escuchado apenas, que decía,
sobre el envejecimiento en específico, es también cómo nosotros visualizamos a las personas mayores y arquetipo que tenemos de una persona anciana, de mayor de 60 años, que se los implementamos desde muy pequeños a los niños. Entonces, desde muy niños se implementa este arquetipo de las personas mayores, no se mueven, no hacen ejercicio, ya no viajan, no hacen nada, se acaba literalmente la vida, ¿no? Y lo único a lo que se dedican es, no sé, bordar, en caso de las mujeres, bordar, cocinar, cuidar a los nietos, tejer, y a los hombres, pues si ya nada más, no sé, ver la televisión y ver el fútbol y estar sentados todo el día. Y que muchas personas, yo creo que se las empiezan a creer, o sea, literalmente, inclusive si no llegan a verlos sus hijos, ellos ya están solos, están tristes porque están dependiendo que alguien más venga y que genere esta comunidad y que los venga a tener como una dinámica de decir, necesito de los demás para que yo sea feliz porque no tengo una autonomía y mi vida se acabó. Así lo visualizo, y muchas personas, desgraciadamente, yo creo que al día de hoy se lo siguen creyendo. Vi también algunos videos y lo que se dice y se intenta ayudar o apoyar a estas comunidades de la tercera edad, sobre todo en geriatría. Se implementan como programas donde hay de música, danza, arte, pues en un esquema de personas de tercera edad, ¿no? Para que haya como una dinámica donde sobre todo grupos de estos mismos, de esta misma edad, puedan conversar y tener una comunidad propia, aún alejados de las personas que son sus familiares y que en teoría tendrían que estar en más cuidado de ellos, porque sobre todo, como tú mencionas, hoy en día la sociedad, cada quien se vincula y se divide en sus muy pequeños grupos, ¿no? Si están unas personas, pues los ven, los visualizan, una familia nuclear de solamente la mamá, papá e hijos, y muchas veces los abuelos se quedan atrás o ellos se tienen que cuidar solos porque la siguiente generación tiene que empezar a hacer su vida y desarrollarse, y los papás, sobre todo a una edad donde de 30, 40, 50 se están produciendo y están cuidando a sus hijos y no tienen tiempo todavía de cuidar o estar al pendiente de los papás, ¿no? En teoría, porque todavía nosotros como mexicanos y latinos, sobre todo en general, tenemos una familia mucho más muégano, mucho más grande, donde las familiares de los abuelos siguen, inclusive aportan y todavía trabajan y todavía ayudan a los papás a cuidar a los nietos. Pero en general, yo creo que en los países de Estados Unidos o Europa, sí se ve mucho más marcado la diferencia de que cada familia se va dividiendo conforme van creciendo los núcleos familiares. Y eso está interesante, cómo se divide y cómo la logística de cómo organizamos mentalmente las familias se va dividiendo en diferentes tipos de países a lo mejor un poco más procesados, más avanzados, más no sé si con otro tipo de cultura, y a nosotros que a lo mejor está un poco revuelto, no sé hasta qué punto sea bueno o malo que nosotros, o sea, mantengamos a lo mejor hasta los abuelos mucho más activos y más partícipes de la familia, pero a veces hasta colgándose mucho a mi consideración de esta ayuda o este apoyo de cuidar a los nietos, porque pues tampoco hay mucho dinero para que haya otra persona participando en el cuidado y en la ayuda de ellos, o también que descansen, o que darle qué dinámicas, cuál sería, aquí está la pregunta clave, cuál sería entonces en el punto ya de envejecer y que a lo mejor tú ya como persona adulta, en el mejor de los casos, porque muchas veces no es así, si ya dejaste por fin de trabajar y tienes una situación económica estable donde tú ya eres jubilado, pensionado, lo que sea, pero ya no estás trabajando, vas a ayudar a las personas que están alrededor tuyo, tus familiares, tus nietos, o mejor te alejas y te pones a jugar bingo y te pones a tener estas comunidades. ¿Cuál sería lo ideal o cómo lo manejaría ahí la psicología? Bueno, aquí también conviene entender que nosotros como mexicanos estamos muy cerca de Estados Unidos, somos frontera con Estados Unidos, y hay una frase que no recuerdo quién la algunos años, que había dicho
México está tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Creo que había sido Porfirio Díaz que decía que pues lamentablemente estábamos muy muy cerca y entonces nosotros lamentablemente al estar tan cerca de Estados Unidos somos una copia chiquita, región 4 de lo que se supone se debe de hacer según los estadounidenses. Y de acuerdo a la cultura estadounidense, los viejos estorban, las personas viejas estorban, no, son inútiles, son como una carga con la cual se tiene que lidiar. Sin embargo, afortunadamente, el modelo estadounidense no es el único modelo vigente actualmente en el mundo, aunque es lo que nos han hecho creer. En realidad hay otros países donde tienen una forma diferente de visualizar a las personas de cierta edad. Por ejemplo, tenemos a China, tenemos a Japón, tenemos algunas comunidades incluso en nuestro propio país, en donde la vejez no se ve como una carga, sino que se ve como algo positivo. Incluso en algunas comunidades son los más grandes los que las dirigen, porque son precisamente los que por su experiencia ya han atravesado por diversas situaciones de crisis y han salido adelante de ellas. Entonces, lo primero es entender que la visión que tenemos al día de hoy, la mayoría de los mexicanos y mucha gente en América Latina, es la versión que Estados Unidos nos ha inculcado sobre la vejez. Entender esto nos permite preguntarnos, ¿hay otras perspectivas? Y la respuesta evidentemente es sí, hay otras perspectivas. Y así como hay otras perspectivas, las podemos aprender, las podemos imitar, podemos cambiar. Poniendo como ejemplo, una metáfora sería entender que el inglés, que es el idioma que hablan en Estados Unidos, solo es un idioma más, que claro, es muy importante porque en este momento Estados Unidos sigue siendo el imperio predominante en el mundo, aunque su postura ya está siendo cuestionada, esta posición está siendo cuestionada por China y por Rusia, y entender, así como el inglés es un gran idioma interesante y que conviene aprenderlo, hay más idiomas. Está el ruso, está el chino mandarín, está el portugués, está el español, etcétera. Y entonces entender eso nos permite también voltear a ver si hay otras formas de procesar nuestra propia vejez. Y sí, la hay. ¿Y qué hacen en esos otros países en donde su nivel de vida de las personas más grandes es mucho mejor e incluso pueden ser muy longevos, por ejemplo, en algunas áreas en distintos puntos del mundo que se conocen como zonas azules? Son zonas en donde predominantemente las personas son más longevas y tienen una mejor calidad de vida. Y lo que se ha encontrado es que, en términos generales, son personas que siguen físicamente activas, aunque ya son personas mucho más grandes. Y no significa que tengan que ser deportistas, no significa que tengan que ir a las Olimpiadas a los 80 años. Significa simplemente que tienen una rutina que les invita de manera muy amable a estar físicamente en movimiento. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues necesitamos levantarnos del sillón y salir por lo menos a caminar 30 minutos al día. Que en realidad eso lo requeríamos hacer todos. Sin embargo, si yo no lo hago a mis 40 años, probablemente va a ser más difícil que lo haga a mis 80, si es que llego. Entonces, lo idóneo es, tengas la edad que tengas, sobre todo si eres una persona con cierta edad, conviene empezar a hacer más movimiento. Una segunda característica que se ha encontrado en estas zonas azules, que no están en Estados Unidos más que en una pequeña partecita cercana a la playa, lo segundo que conviene hacer es modificar nuestra dieta, tratar de tener una dieta mucho más equilibrada, que en realidad si se percatan a todos nos conviene hacer eso, no importa la edad que tengamos, con mayor razón si ya somos de cierta edad. Y un tercer factor que se ha encontrado es una red de apoyo comunitaria. ¿Qué significa? La mayor parte de estas personas no solo conviven con su familia, que esa es una de las características que ya tenemos en México. En México tenemos familias muégano y es muy común que platiquemos con nuestros primos, con nuestros tíos, que vivamos en el mismo terreno, incluso cada quien en su departamento, pero dentro de la misma zona.
Pero ¿qué tienen en estas zonas que nosotros todavía no tenemos o que en realidad hemos ido perdiendo porque sí lo teníamos? Es un apoyo comunitario. Si ustedes se percatan, cada vez es más común que no sepamos los nombres de la gente que nos rodea. No sabemos cómo se llama el que vive enfrente, no sabemos cómo se llama el de la tienda, no sabemos cómo se llama el que tira la basura. No lo sabemos y no nos importa. ¿Y por qué no nos importa? Porque hemos aprendido el modelo anglosajón. Y el modelo anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra y los países de Europa, lo que hace es tratar de generar una individualización que a la larga termina generando soledad. El aspiracionismo está basado en el mérito propio, en el mérito individual, lo cual es absurdo, porque en realidad todos hemos llegado a donde estamos gracias al apoyo de aquellos que nos rodean, aunque el individualismo impide verlo. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué dice la psicología al respecto? Empecemos por estos 3 rubros. Empecemos a movernos más, no importa la edad que tengamos. Empecemos a alimentarnos mejor, no importa la edad que tengamos. Y empecemos, que yo creo que eso es lo que más nos estará costando trabajo ahora, empecemos a socializar más. ¿Cómo? Empezando por conocer los nombres de aquellos que nos rodean en nuestro domicilio, porque no lo conocemos, no lo sabemos. Sabemos que es la señora que me hace el aseo, pero a veces ni sé cómo se llama. Sabemos que es el que tira la basura, pero a veces no sé ni cómo se llama. Entonces, creo que ya desde ahí es algo que hoy, en 2024, podemos empezar a modificar. Y eso a la larga va a ayudar a que el impacto del envejecimiento sea un poco menos duro. ¿Cómo ves? Pues sí, ayudaría mucho aprender a vivir en comunidad, ¿no? Y creo que hoy en día es lo más difícil y que estamos olvidando muchas habilidades sociales para poder vivir en comunidad, sobre todo porque intentamos desarrollar más habilidades digitales y de individualismo para poder, como que a mi consideración o mi perspectiva, siento que hay una situación al día de hoy en la que creemos que no podemos convivir con los que tenemos al lado porque tenemos que encontrar algo dentro de la digitalización o dentro de las áreas de trabajo o profesionalismo, a lo mejor, y es difícil a lo mejor la convivencia, bueno, supongo que también dependiendo del carácter de cada persona, pero es más difícil la convivencia de uno a uno porque nos están enseñando a que si no te gusta algo o si no te gusta la dinámica que tienes con una persona en específico, mejor te alejes y consigas algo nuevo, ¿no? Y busques a alguien que esté más adaptado a ti per se. Entonces, esta adaptación que involucra mucho tiempo, que involucra una conversación personal, íntima, que requiere esfuerzo con el otro y que requiere ayuda de limar asperezas y un lenguaje mucho más fluido y mucho más intrincado, que pues a lo mejor yo no sé si cuando eran nuestros abuelos seguramente tenían un manejo del lenguaje mucho mejor inclusive que nosotros, que hoy estamos todo el día en el celular y no queremos ni hacer llamadas. En la generación de hoy no se quieren ni hacer llamadas, todo lo quieren por mensaje de texto. Ahora, si lo quieren inmediato y si lo quieren rápido, ¿cómo es que en un futuro van a tener mejores relaciones o involucrarse más o limar asperezas con mucho mejor habilidad si no están desarrollando estas habilidades desde jóvenes y al contrario, nos estamos desarrollando con una situación de menos comunicación, más practicidad, cambios constantes, cambios rápidos? Si no existe lo que me gusta, busco en otro lado para más producción, más productividad, más desarrollo, y si no me gusta lo cambio inmediatamente. Sin embargo, esto no ayuda al desarrollo de una buena comunidad o una buena conversación, porque creo que está padre llegar a un punto donde decir, en cuestión tecnológica y en cuestión de productividad estamos avanzando mucho, pero nos estamos olvidando de ciertos valores de cómo tener mejores amistades, tener mejores comunidades y tener mejores sistemas pequeños que de al lado de nuestros vecinos, ¿no? O sea, sí hay una situación muy compleja al momento de verlo así, ¿no? Yo me acuerdo que antes, cuando estaba viviendo en Guerrero con mi familia, antes se cerraban las colonias, se hacían los festejos y todo eso a raíz de unos, no sé, 15 años para acá,
ya no hay ese tipo de lugar, de ese tipo de convivencias, ya no hay ese tipo de cosas, e inclusive como que llegan personas externas de la colonia a lo mejor, y si hay algún festejo o algo, se involucran pero no hablan entre sí, y nada más se involucran en la comunidad, como que hacen la fiesta y se van, como si fuera ahora como un bar, o como si fuera dentro de la dinámica, pero no haces un vínculo profundo con la otra persona. Y eso es lo chistoso, la mayoría de las personas que sí platican y que sí hacen una convivencia mayor, son personas mayores de 40 años, mayores de 30 años, porque las personas, bueno, sí, a lo mejor unas de no sé qué está pasando, pero o a lo mejor sería la etapa, ¿no? Tal vez en determinada edad, como que eres más individualista. ¿Tú qué me dirías? ¿Si es por la etapa, es por la generación, o es a lo mejor una edad en específico donde puedes llegar a ser más individualista? Bueno, el periodo de la adolescencia vendría Uh-huh. siendo el periodo en el cual buscamos encontrar nuestra propia identidad y probablemente parecería que nos volvemos individualista de mi núcleo inicial o de mi familia nuclear, es decir, me alejo de mis padres, me alejo de mis hermanos. Sin embargo, muy probablemente me acerco a un grupo con el que me... Entonces, en realidad, no hay ninguna etapa en donde el ser humano, de manera biológica, de manera normal, sea un individualista. Se está convirtiendo actualmente el periodo de la adultez en ese periodo de individualismo, pero ojo, no porque no funcionemos bien, no porque algo esté fallando con nosotros, no, es porque el sistema está poniendo las condiciones para que eso ocurra. El sistema nos hace creer que el vínculo que yo puedo tener en redes sociales es un vínculo real. Y entonces la gente cree que se está vinculando porque tiene 1,000 amigos en Facebook, porque tiene 500 en Instagram, porque tiene varios videos que ve cotidianamente en TikTok. Pero en realidad, desde el punto de vista biológico, esos vínculos son vínculos que no generan una sociedad más fuerte. Al contrario, generan una situación de falsa colectividad. Entonces, como estamos hablando el día de hoy del envejecimiento, lo idóneo para que logremos tener una mejor vida, incrementemos a lo mejor el tiempo de vida que tenemos y al mismo tiempo nos sintamos más a gusto con esos nuevos años que podríamos tener, los 3 principales cambios que se sugieren es movernos más, interactuar más con la gente a nuestro alrededor y tener una dieta mucho más equilibrada. Adicional a estos puntos, sí conviene entender que aunque nos está costando trabajo, sí es buena idea impulsar un poquito las conversaciones con los demás y hablar incluso sobre estos temas, porque también el tema de la muerte y del envejecimiento se ha convertido en un tema tabú, en donde actualmente mucha gente no quiere hablar sobre ello, y lo lamentable de no hablar sobre ello es que no se previene nada. Uh-huh. Es muy común que en México no tengamos planes de previsión funerarios, por ejemplo. La mayor parte de la gente en México no ha contratado planes de funeral porque piensan, de alguna manera, si no los contratan, estarán aplazando la utilización de los mismos. Sería tan absurdo como alguien que tiene carro decir, pues yo no contrato seguro del auto, porque si lo contrato, pues probablemente estoy invocando a que más rápido me ocurra un accidente. Entonces, son pensamientos que se conocen como pensamientos mágicos que el ser humano tiene, que en realidad es hablar de un tema que paradójicamente es el único tema seguro que todos tenemos. No es seguro si yo voy a tener hijos o no, no es seguro si voy a poder tener casa o no, no es seguro si voy a poder seguir teniendo trabajo en el futuro o no, y lo único seguro es que me voy a morir. Y lo único seguro de la gente que me rodea es que se va a morir. Y sin embargo, ese es el único tema que va a envejecer y que probablemente luego va a morir. No sabemos si va a envejecer, tampoco es seguro. Ah, bueno, también, ajá. Esperemos que ocurra, pero en realidad uno puede morir
cualquier instante. Pero como nos da tanto miedo eso, preferimos no hablar del tema de la muerte ni de nada que esté cerca a ese tema. Y entonces lo que hacemos en el ámbito terapéutico es justo empezar a platicar sobre ello, más no verlo como que algo está mal cuando la gente empieza a pensar en ese tema, sino al contrario, verlo como ya te habías tardado al no pensar en ese tema. Sigamos platicando sobre el tema y tratemos, si te genera ansiedad, si te genera temor, tristeza, tratemos de ir previniendo. Tratemos de dejar los documentos en orden, tratemos de hacer testamento. Si no tienes muchas propiedades, no tienes muchos carros, no tienes muchas cosas valiosas, no importa, podemos hacerlo en un documento y dejarlo dentro de un sobre y decirle a alguien: en tal lugar dejo mi testamento para que cuando yo no esté, le echen un ojo. Y es importante que aunque tengamos 2 o 3 cositas, que por ejemplo nuestra ropa es quizá nuestra posesión más valiosa en este momento, o nuestro celular, o nuestra computadora, o nuestros videojuegos, ese tipo de cosas podemos determinar a quién se las vamos a dejar cuando ya no estemos. Y entonces ese tipo de situaciones que al inicio nos generan un poco de ansiedad pensarlo, a lo mejor se pregunte si ya tiene su testamento, si ya tiene su plan funerario, si ya tiene alguna idea de cuál sería su plan de retiro para cuando tenga 60, 65 años. Y si la respuesta es no, entender que es el sistema el que nos ha entrenado para no tenerlo listo, que si alguien ya lo tiene, felicidades, y que tratemos de, sin importar la edad que tengamos actualmente, empezar a planificar al respecto. Porque si todo va bien, sí lograremos envejecer y tarde o temprano moriremos, ¿no? Y aunque algunos piensan que nunca moriremos porque luego nos iremos al cielo, donde de alguna manera seguiremos con esta vida como una temporada 2 o temporada 3, qué sé yo, digamos que físicamente moriremos. Entonces es necesario, por el bien de la persona que somos el día de hoy, que empecemos a pensar sobre ello, aunque el sistema nos ha tratado de que pasemos por alto ese tipo de ideas. ¿Cómo ves? Sí, me parece importantísimo las cuestiones legales y las cuestiones de análisis de cómo pensamos en dejar nuestras cosas, analizar cuánto tiempo creamos que nos queden. Sobre todo es un análisis de qué tanto estoy haciendo ejercicio, cómo estoy comiendo, qué tipo de vida estoy llevando. Algo muy importante que ya se descubrió científicamente es que el estrés es el peor manejo de las células, ¿no? O sea, es lo que causa el cáncer, es lo que causa el envejecimiento, es el que mata como tal las células. Y si más carga de estrés tenemos y más carga de ansiedad tenemos, es lo que más nos va a generar un envejecimiento rápido. Inclusive cuando, no sé si han dado cuenta que cuando tenemos un problema, en un mes, una semana, inclusive ya empiezan a salir las canas, ya te empieza a salir la arruga, ya te empiezas a hacer cosas. Pero es el estrés. Y el hecho es de que cómo quieres terminar. Entonces, el análisis de qué tipo de vida quieres tener, de que no significa que no vayas a estresarte en absoluto, pero cuánto tiempo te vas a estresar y en qué nivel, ¿no? O darte pausas para poder sentirte bien. Y esto no es por una vanidad, sino es para sentirte que tú tienes la situación más manejable, vivir mejor, con una calidad de vida. Al final del día es calidad de vida, no estar en control de tu vida porque no podemos controlarlo, pero sí tener la mayor calidad de vida posible. Por eso también hablamos acerca del envejecimiento, para que uno se autoanalizar la vida que hemos llevado, qué es lo que queremos, qué tanto queremos, si es que tenemos planeado o inclusive visualizado como tal el llegar al envejecimiento, con qué calidad de vida podemos llegar a tener. En algún momento podemos ser autosuficientes, tenemos como la capacidad física para ser autosuficientes, vamos a tenerla o la queremos, pues entonces a lo mejor a ponernos a hacer ejercicio o lo más pues posible, ¿no? Dentro de nuestras capacidades. Si queremos tener una sana digestión, una también capacidad psicomotriz y pues de la mente, pues necesitamos estar activos constantemente, aprender cosas nuevas, que nuestras neuronas siempre estén activas, ¿no? Y eso también siempre va a ser importante.
y me parece de suma importancia. Creo que hoy en día, y sobre todo por la situación que vivimos económicamente y situacionalmente de vivienda, lo de las comunidades va a ser siempre importante, sobre todo porque en esta generación o en mi generación ya empezaron con esto de que no va a haber pues un salario posiblemente para posteriormente la vejez. No va a haber una pensión como antes se manejaba. Pues entonces ahora se tienen que planear como tal. Hay otra cosa que agregar para una planeación a tu futuro. Tenemos que visualizar y planear aún mayor las cosas, porque tenemos que agregar dinero para nuestro envejecimiento. Tenemos que agregar dinero, saber, para empezar, analizar si contamos con casa o no, si nos van a heredar algo o no. Si el día de mañana nosotros tenemos que apoyar a nuestros padres o no. Si vamos a querer hijos o no, si vamos a poder vivir en algún lugar o no, cuánto estamos generando el día de hoy, cuánto prevemos poder generar posteriormente. Son muchos datos, y que al día de mañana, y es triste, yo he visto muchas personas, adultos mayores, que muchas veces siempre se están tornando los dedos porque no van a saber si tienen dinero suficiente para la renta del día de mañana, y sobre todo adultos mayores que ya no se les da tanto la posibilidad de trabajar, ¿no? Al día con sus capacidades o con todas estas situaciones. Muchas veces los ven de cerillitos y ya se volvió como una situación de, pues ya me voy de cerillito porque no hay otras opciones, ¿no? Y hay muchas instituciones que hoy en día sí contratan a personas o adultos mayores, pero pues con ciertas capacidades y con cierto límite de pues de dinero para que les den de estos salarios. Entonces hay que analizarlo y planearlo. Inclusive yo diría que desde una previa juventud y una conciencia, cuando ya tenemos esta situación de 30, es decir, ok, voy a hacer una planeación de vida porque ya voy más para allá que para acá. Yo digo. Sí, de hecho, el que no planifiques algo no va a impedir que ese algo acontezca. Entonces, el no planificarlo es dejar que pase más tiempo para no tomar acciones al respecto. Parte de lo que hace el sistema es justamente tratar de, si vamos a tratar de que no planifiquemos, ¿no? Vivir en el aquí y en el ahora. ¿Por qué? Porque eso es más cool. No, porque en realidad eso lo que genera son mayores ganancias para el sistema a futuro. Bueno, también. O sea, si yo el día de hoy, recuerden que al sistema no le importa el ser humano como tal. El ser humano es visto simple y llanamente como un número que es relevante en función de cuánto consume. Eso es todo. Entonces, el sistema lo que hace es tratar de enseñarnos a no planificar, tratar de enseñarnos a vivir en el aquí y en el ahora. Ustedes lo pueden ver en videos que salen por todas las, es más, en comerciales que aparecen seguramente en estos videos que estamos haciendo en YouTube, de saca tu tarjeta de crédito, pide tu tarjeta y tu crédito hipotecario ahorita, pide un préstamo, porque la vida es ahora. Entonces al sistema no le interesa que uno planifique. ¿Y por qué no le interesa? Porque como yo no planifico, cuando llego a esa instancia y requiero ya atención médica, ya una pensión, ya un paquete funerario, como obviamente yo no lo planifiqué con antelación y lo requiero en ese instante urgentemente, me va a salir mucho más caro. Así de simple, ¿sí? Entonces, el sistema privilegia el ahora, no porque sea menos estresante, sino porque a la larga eso le va a generar mayores ingresos. Por otro lado, al sistema lo único que le interesa es que nosotros, como consumidores, obtengamos la mayor deuda posible, gastemos lo más que se pueda. Y dentro de lo que a veces el sistema también hace es, ok, si yo no puedo impedir que tú, Ana Paola, seas previsora, lo que voy a intentar es que seas previsora según lo que a mí me conviene, según una perspectiva individualista, según una perspectiva que a mí me va de todas maneras a servir. Es decir, yo lo que quiero es que tú planifiques, yo sistema, lo que quiero es que tú planifiques pensando en cómo le vas a hacer para llegada a cierta edad no dependas de los demás.
¿cómo le vas a hacer para tener lucidez? ¿Cómo le vas a hacer para ser posible que tú te valgas por ti misma? Y entonces vas a planificar. Ok, yo no puedo impedir que planifiques. Te me colaste ahí entre la red que yo creé, tú te me fuiste por uno de esos agujeritos de la red. Pero aún así te estás yendo en el camino que yo quiero que planifiques. ¿Sí? Yo preferiría que no planificaras, yo sistema. Pero como ya te fuiste, bueno, quiero que planifiques, pero en función de una vida individualista. ¿Sí? Y entonces, la contraparte sería planifica, que es lo que el sistema no quiere, pero planifica en colectivo. ¿Qué significa? Significa planifica en función de quién te va a cuidar cuando ya no te puedas mover. ¿Quién te va a cuidar cuando ya no puedas leer, cuando ya no puedas ver bien? ¿Quién te va a cuidar cuando ya no estés en pleno uso de tus facultades mentales y ya no recuerdes algunas cosas? Y eso a la gente le da mucho miedo. Dice, no, yo sí voy a envejecer bien. Voy a poder pararme derechito a mis 90 años, voy a poder ver bien, Y en realidad eso es todo. Esto me va a llevar cuando ya no pueda. Exacto. Entonces, la sugerencia desde el punto de vista terapéutico, desde este modelo terapéutico que lucha o busca luchar un poquito contra ese sistema, es planifiquemos. Que al sistema eso no le gusta. Salgámonos de la tangente, planifiquemos. Pero además planifiquemos en colectivo. ¿Quién me va a cuidar cuando yo ya no pueda moverme por mis propios medios, cuando yo a lo mejor ni siquiera recuerde bien ni dónde está mi casa, ni cómo me llamo, cuando yo no tenga pensión? Entonces, una planificación así es una planificación muy diferente a una planificación individualista, porque es una planificación en la cual me conviene saber cómo se llama mi vecino, me conviene platicar con él o con ella, me conviene intentar hacer una comunidad en donde me aprecien, donde me quieran, donde me puedan visitar, donde sepan, porque me visitan una vez a la semana, si ya me morí o no, y no tengan que esperar 3 meses a que este lugar huela feo y llamen a las autoridades para que abran mi departamento a fuerza, y ver que estoy ahí ya y nadie se había enterado, ¿no? Entonces, incluso la planificación puede ser una planificación individualista o una planificación colectivista o colectiva. Creo genuinamente que la que más nos conviene hacer es una planificación colectiva, que no necesariamente significa colectivo con mi familia, porque a lo mejor mi familia me cae mal, pero a lo mejor puedo conformar un grupo, una comunidad, en donde genuinamente nos llevemos bien, que a lo mejor es un club de lectura, que a lo mejor es un club de ajedrez, que a lo mejor es un club de bordado y tejido, qué sé yo. Entonces creo que incluso el sistema es tan bueno explotarnos que nos termina vendiendo la idea de una planificación individual. Y entonces la idea que a mí me gustaría dejar, que es lo que hacemos en el ámbito terapéutico, es una planificación de una idea colectiva, en donde uno se apoye, si no de su familia, porque a lo mejor mi familia es terrible y no quiero convivir con ellos, porque eso es también parte de lo que se busca cuestionar en este modelo terapéutico. No porque sea mi familia me tienen que caer bien o les tengo que caer bien o tenemos que ser me voy a ayudar, que tenemos que ser muégano y vivir todo el tiempo juntos, ¿no? Pero sí es conformarme un grupo colectivo, un entorno donde yo me sienta a gusto, porque probablemente va a ser ese entorno el que me va a cuidar al final. ¿Y qué pasa si afortunadamente yo logro llegar, pues en ese colectivo a lo mejor yo cuidaré de otros? Sí, entonces, claro. Y es una perspectiva un poquito diferente. Pasas a un punto donde siempre hay un cuidador y una persona que está cuidando. Aquí lo que me está moviendo un poco, o como que me está entrando como muchas dudas o ideas al respecto, es, por ejemplo, una cosa es, por ejemplo, decir, bueno, me van a cuidar un grupo de personas que son mis amigos, ¿no? Pero ¿en qué área? Al final del día, mis amigos a lo mejor serían como esta área donde yo estoy en recreación, en sociedad, donde a lo mejor apoyan mi salud mental, ¿no? Y mi área recreativa. O a lo mejor entre todos hacemos comida y entre todos comemos y hacemos una situación, en el mejor de los casos, que yo tenga todas las capacidades físicas y mentales para poder estar bien.
Sin embargo, si no fue lo suficiente, si no hubo la suerte de que toda la capacidad motriz y psicomental estuviese bien, hay una situación compleja donde a los mayores de edad se les tiene que apoyar en muchas situaciones, inclusive a veces tienes que estar ahí pie del cañón, viviendo con ellos, preparándoles todo, o que ellos ya hasta se ponen como simulación de bebé, ¿no? O a lo mejor con Alzheimer o con este tipo de problemas físicos, mentales, mucho más complejos, y que a lo mejor en una situación así, pues sí necesitas a lo mejor estar en una posición con un cuidador específico, con una persona que estés preparada totalmente, con una enfermera, un enfermero, o en un hospital geriátrico, una situación con especialistas del área de salud, o inclusive a lo mejor de eso también influye mucho si tienes la posibilidad económica o no la tienes, y que a lo mejor si tuvieses la prevención, ahorrar para decir, después me va a ayudar una enfermera o alguien le tengo que yo pagar para que tenga la capacidad en el momento de mañana de que alguien me vea y que esté al pie de cañón, porque a lo mejor no sé, creo que todas las personas obviamente tienen sus responsabilidades, y obviamente no creo que podamos separar totalmente el concepto de individualismo, donde la otra persona, si tiene las capacidades, a veces es cansado de estar cuidando a una persona mayor, y sobre todo otra persona mayor no va a estar en su totalidad pudiendo cuidar a otra persona mayor. Entonces yo creo que siempre va a haber una posibilidad en que una persona de menor edad, con más fuerza, con más capacidad mental en ese momento, pueda ayudar y ejercer este vínculo de ser el ayudante, de ser el que ayuda como un cuidador, o como una enfermera, un enfermero, un camillero, una persona que esté al pendiente de estos cuidados geriátricos que un grupo de personas de la misma edad pudieran hacer o no hacer, ¿no? Porque también es otro tipo de capacidades que ya tienen. Entonces ahí sí, a lo mejor tendríamos que como poner el punto, el índole de que sí vas a tener que tener una situación a lo mejor económica más estable, o no sé si ahí tendría que haber un apoyo a lo que no quiero entrar es que, por ejemplo, después digan, pues entonces también voy a tener un montón de hijos para que después me ayuden, y que sea como el punto de colaboración, ¿no? O voy a tener que tener muchos amigos, o voy a querer una comunidad para que después yo no me preocupe y ya me cuiden a mí. Entonces va a ser me siento como en ese punto en donde también en muchas épocas pasadas dijeron, pues voy a tener un montón de hijos para que cuando yo envejezca también me cuiden. Y esa no sería la idea. Es como que claro, también aprender a tener esa planeación, tener la comunidad, pero para que sepas que es una situación de comunidad y que no te sientas solo, porque también es importante esa convivencia y esa situación de salud mental, pero que analicemos que literal la vejez puede llegar a ser a veces muy muy tranquila, donde tú ni siquiera te enteraste y ya te quedaste dormido y ya no despertaste, y pues cuando a la hora de morir, y otras veces que te deterioras a tal grado que ni siquiera puedes caminar y no puedes ser consciente de ti mismo y no puedes absolutamente hacer nada. Entonces ahí sí vas a necesitar a un equipo, pero no necesariamente tus amigos van a venir a cuidar de ti, o sí. Bueno, algunos tengas la suerte. Es que justo esa es la problemática. Recordemos que el sistema lo que nos hace creer es que la planificación que estamos haciendo es la mejor planificación que podemos hacer. Uh-huh. Y en muchas ocasiones termina siendo la que al sistema le conviene. Es verdad, requeriríamos idealmente tener un ingreso tal que nos permitiera, sin depender de nadie de la comunidad, uh-huh, que yo pudiera pagarme mis médicos, que yo pudiera pagarme mis enfermeras, que yo pudiera pagarme mi asilo, que yo pudiera pagarme todo. La realidad es que el mismo sistema no me va a permitir tener eso. Uh-huh. Veámoslo así. Imaginemos que en la situación en la que estamos el día de hoy, simplemente aumentamos 50 años. Pasan 50 años mágicamente, y la situación económica que tenemos al día de hoy es exactamente la misma que tendremos en 80, 70, 90 años. No seríamos capaces de afrontar esto.
Y es muy probable que sea la misma situación económica, salvo que hagamos cambios muy drásticos o nos saquemos la lotería. Entonces, ¿a qué me refiero con buscar una planificación colectiva? Que si yo estoy consciente de esto y que probablemente en mi vejez voy a requerir médicos, enfermeros, programas de salud para no echarle la carga a mi club de lectura o a mi club de ajedrez Sí. o a mi club de bordado, porque igual están de la misma edad que yo y no me van a poder cuidar, lo que necesito es luchar hoy por programas sociales y programas médicos colectivos. Ujú. Luchar hoy para generar programas constitucionales que no puedan quitar según entra tal o cual partido, para que yo tenga cierta seguridad en mi vejez. Pero si se percatan, ese tipo de programas ahorita no me importan, porque yo no soy una persona de la tercera edad. Sí. Si yo tengo 10 años menos me van a importar. Porque yo lo que me voy a enfocar es en tratar de tener un seguro de gastos médicos mayores, un plan de retiro a futuro, pero ¿qué creen? Que probablemente no lo voy a lograr. Entonces, ¿qué sería lo idóneo? Lo idóneo es encontrar un equilibrio en el cual dentro de mis posibilidades actuales empiezo a ahorrar para mi futuro y no me compro la idea de que lo voy a lograr porque querer es poder, que es un poco lo que el sistema me ha querido enseñar siempre. Entender que la situación económica probablemente no me lo va a permitir y a la par que estoy ahorrando mi dinerito para tratar de tener ir a manifestaciones, votar por quienes considere que pueden generar condiciones que a la larga, a lo mejor yo no lo voy a ocupar porque gracias a que soy genial, sí conseguí mi pensión y jubilarme con 10 millones de pesos, pero ¿y si no? Entonces, esta es la parte clave. No se trata de vamos a tener más hijos para que me cuiden, no, se trata de generemos, presionemos para que desde ahorita se generen situaciones que probablemente a la larga voy a tener que estar ocupando. Ujú. ¿Sí? Y es importante entenderlo porque si no lo termino entendiendo, aunque planifique, voy a seguir planificando desde una perspectiva individualista. Ujú. ¿Sí? Y es más, a lo mejor, imaginemos, yo tengo conmigo somos 3 en la familia, ¿no? 2 hermanas. A lo mejor yo hoy planifico y hoy tengo ya mi plan de retiro, ya tengo mi plan funerario, ya tengo de alguna manera un plan de seguros médicos mayores, pero a lo mejor mi hermana no. Y entonces yo voy a tener una vejez digna, pero quizá mi hermana no. O al revés. A lo mejor ella ya lo tiene y yo no. Y entonces una planificación a futuro meramente individual termina siendo lo que al sistema le conviene. Una situación en la cual yo podré tener una vejez digna, pero mi propia familia no. O bueno, mi familia igual y sí, porque tienen recursos, pero los de enfrente no. Pero los tuyos no. Pero los de mis mejores amigos no. Y entonces, ¿qué necesitamos hacer? Una planificación no solo individual, sino también una planificación colectiva. Porque si no, al final estaremos nosotros con un bote salvavidas, en el mejor de los casos, porque estoy imaginando bonito, donde tú y yo y quienes nos están escuchando y viendo, tendremos un bote salvavidas, pero los demás se estarán hundiendo en el barco. Pero a lo mejor somos nosotros los que nos estaremos hundiendo en 50 años en el barco. Y por no pensar en una planificación colectiva, estaremos viendo cómo nuestro entorno se aleja en sus botes salvavidas, mientras nosotros tocando un violín, nos hundimos. ¿No? Entonces, ¿cómo ves? No sé si más o menos Sí, me voy a sí, sí. explicarme a qué me refiero con planificación, no únicamente individual, sino también colectiva. Sí, o sea, cambiar literal el sistema, pero ya de gobierno como tal, Sí, y que el gobierno nos dé estas oportunidades donde haya más instituciones
públicas, geriátricas, que ayuden y apoyen a las personas de la tercera edad y que estén en una situación de bienestar, ¿no? Con ellos como tal, que al final del día son los que ahorita menos les dan apoyos y que menos atenciones les dan, y que inclusive precisamente por eso las personas hoy en México no quieren mandar a las personas de la tercera edad, a sus viejitos, a ese tipo de lugares, porque la verdad es que los tratan mal y no tienen las condiciones para poder manejarlos y están saturados inclusive, que prefieren pues obviamente pues tenerlos mejor en casa y ver a ver quién se lo andan cambalachando y brincarlos entre hijo e hijo. Entonces, esa es la situación. Y si tienen hijos, ¿no? Si es que tienen hijos, y si no, sí. Pues están solitos. Entonces, ¿cómo podemos realmente cambiarlo? Tú y yo, que todavía no llegamos a esa edad, sí planificando para un futuro, más no una planificación meramente individual, porque si solo hacemos eso, si nos va bien, lo lograremos. Sin embargo, si no, por ejemplo, si hacemos este ejercicio de viajemos 50 años en el futuro con los recursos que al día de hoy tenemos, yo, el día de hoy no podría pagarme médicos, enfermeras, un asilo privado. Yo al día de hoy no podría. Y eso que al día de hoy tengo un trabajo y me va bien, ¿no? Tengo para comer. Ya eso es que me va bien. Entonces, creo que en muchas ocasiones hacer esta planificación individual también se convierte como en un ejercicio de pensar bonito, ¿no? Y pensar que sí me va a ir bien en el futuro, pero nada me lo garantiza. Simplemente al inicio de esta semana, ayer, antier, creo que fue lunes, hubo el lunes negro, donde la bolsa de valores a nivel mundial, creo que en Japón empezó, se vino abajo. ¿Y qué significa eso? Porque igual tú y yo no cotizamos en bolsa y a lo mejor quienes nos ven tampoco. Significa que nuestro dinero se va devaluando. Y entonces a lo mejor yo tengo 1,000 pesos ahorrados, pero resulta que esos 1,000 pesos ya no me valen para lo que yo el domingo podía comprar con 1,000 pesos. A lo mejor ahora solo me alcanza para lo que el domingo podría haber comprado con 700. Entonces, creo que en muchas ocasiones este sistema lo que nos hace creer es que el futuro será mejor. Y nada lo garantiza. Nada garantiza que incluso tú y yo, que estamos intentando tener una vejez digna, lo lograremos. Oye, pero no se supone que querer es poder. No. Toma también cuenta. Claro. Y si el sistema mañana bloquea todas nuestras tarjetas y todo el dinero que tenemos lo perdemos, ¿cómo vamos a tener una vida digna, una vejez digna? Entonces, me parece, reitero, no estoy en contra de que la gente planifique, solo que creo que a veces incluso planificando podemos irnos en la dirección que al sistema le conviene, que es, en mi opinión, una planificación meramente individual, donde es, pues yo hice mi chamba, ráscate tú con la tuya, ¿no? Yo ya trabajé y me esforcé, pero tú también. Simple y llanamente el sistema en la lotería llamada vida, no nos tocó el número de la suerte. Y toda la gente cree, cuando juega la lotería, que sí se van a sacar el premio. Y la realidad es que es muy poco probable que nos lo saquemos. Entonces, en el ámbito terapéutico lo que hacemos es una planificación lo más realista posible. ¿Qué significa? Que en esta planificación, perdón, se detuvo la grabación. Lo que hacemos en esta planificación es una planificación que sí tome en cuenta la parte individual y al mismo tiempo intenta fortalecer la parte colectiva. Okay. ¿Y qué pasa si al final me va bien en la lotería y yo logro tener suficiente para pagar mis médicos, mis enfermeras, mi asilo, yo? Pues que gracias a las luchas colectivas que hice hoy, que todavía puedo salir a marchar, que todavía voto, que todavía puedo hacer videos, quizá mi vecino también podrá tener una vejez digna, ¿no? O mi hermana, o otras yo. Personas que lo necesiten, ¿no? Al final del día es luchar en colectivo, porque va a haber muchas personas que estoy segura que yo quiero, que no, a lo mejor no van a tener las mismas posibilidades que yo, y nunca nos vamos a saber quién lo va a necesitar. Entonces, si queremos a lo mejor hacerle el bien a otros, tal vez terminamos haciéndolo a nosotros mismos. Y creo que esa es la situación.
Que, ojo, es lo más probable. Uh-huh. No, pero es que nada nos garantiza que el sistema vaya a mejorar. ¿Por qué? Porque el sistema no solamente se refiere a México, es un sistema a nivel global. Y hay muchos analistas que no contemplan que los conflictos bélicos estén disminuyendo. Se calcula que al día de hoy, aunque solo sabemos de 2 o 3, hay más de 40 conflictos bélicos que están ocurriendo en distintas partes del mundo. Solo sabemos de 2 o 3. Entonces es importante entender que esto no está disminuyendo, está aumentando, y entonces una planificación meramente individual no va a ser suficiente. No es suficiente. Entonces la invitación es, hagamos un equilibrio, tratemos de planificar de forma individual y de forma colectiva, tratemos de tener una vida digna, no solo para nosotros, sino para el vecino, que a lo mejor el vecino terminó siendo yo, ¿no? Y si lo hacemos de esta manera, creo que al final nos sentiremos más a gusto con lo que hicimos en nuestra adultez, y creo que probablemente si lo logramos tendremos una vejez digna, que es lo que estamos buscando. Claro. Y si tenemos una vejez digna, quizá tendremos una muerte digna. Esa es también parte de la idea. Y ya después tendríamos que estar hablando de lo que sería una buena muerte, ¿no? La posibilidad de nosotros también decidir en el momento en el que nosotros querramos partir de este mundo, y que también es válido. A mi parecer es totalmente válido. Y claro, creo que debería de ser, sí, debería estar en la ley. Exacto, tiene que ser legal, y esa es una lucha colectiva. Sí, no, pero si yo tengo dinero, pues yo me aviento. Sí, pero tu vecino no. Y a lo mejor tu esposa, te vas tú antes y tu esposa se queda, y pues estaría padre que tu esposa también pudiera, si quisiera, seguirte, o al revés, ¿no? No, pero es que eso no es legal aquí, tengo que irme, creo que a Suiza, a una clínica donde allá sí se puede, o a Colombia, porque creo que en Colombia ya está despenalizado. A lo que voy es, luchas individualistas lo único que hacen es favorecer al sistema. Entonces, si lo estamos tratando de cuestionar, cuestionémoslo bien y tratemos de hacer planificaciones también colectivas. Claro. Creo que a la larga eso nos va a ayudar a todos, y a lo mejor no me va a servir a mí, pero a lo mejor le va a servir a los que vengan después de mí, y entonces pues creo que eso será positivo. Claro. No sé. ¿Cómo? Pues sí. Eso está muy interesante. Ojalá que más que nada exijamos más a nuestros políticos, porque necesitamos exigirles más a nuestros políticos. O sea, necesitamos ser más partícipes de la política de nuestro país, necesitamos estar más empapados de las políticas de nuestro país y ejercer más situaciones políticas, ¿no? O sea, nosotros volvernos ciudadanos, literal, ser partícipes de esto, de hacer más convocatorias, de estar implementando y exigiendo más cosas, estar más conscientes de cómo podemos exigirlos y en dónde, cuáles son las instituciones, porque también muchas veces las instituciones como que no nos quieren hacer partícipes, nos dan la vuelta, pero entre más seamos, yo creo que más puedan escucharnos y nos van a ver más. Entonces tenemos que organizarnos y ser más socialistas en este aspecto específicamente, porque a todos nos conviene y cada día va a estar peor en cuestión de este panorama social, sobre todo para nuestros adultos mayores y las generaciones que vienen, porque sí es caótico, sobre todo en cuestión de vivienda, va a haber muchos problemas, y ojalá que también ya pongan lo de la eutanasia, porque va a estar cabrón. Sí, pero bueno, ni modo, claro, así es la vida. Pero todo eso son luchas colectivas. Sí. Y entonces una individualista, ¿qué haría el individualista? Que ojo, pues es lo que a la derecha le gusta, pues yo solo pienso en mí, los demás que hagan lo que quieran. Y entonces creo que es por ahí por donde tenemos que empezar a cambiar. Pues sí, pues muchas gracias, Carlos. Creo que estuvo muy interesante la plática del día de hoy, me gustó mucho. Ojalá que si quieren, aquí empezamos a hacer el colectivo, pues escríbanos. Sí. Un segundito, perdón, es que están... No, ya es la comida. No, justo por la comida. Muchas gracias. Perfecto, ¿tu nombre? Iván. Gracias, Iván, muy amable.
Hasta luego. Trajero. Y bueno, justo digo, esto no sé si vendrá en el video o no, ya tú sabrás si lo dejas o no, pero justo esto, ¿no? Acaba de venir alguien a dejarme la comida y lo normal es, pues, no preguntarle su nombre, porque, ¿qué me importa? Ya le pagué, ya me trajo la comida, ya le di su propina, con eso es suficiente, pero creo que al final, si no nos empezamos a acostumbrar a preguntarle el nombre de la gente que nos apoya, o a la que apoyamos, ¿no? Porque a veces tampoco nos preguntan y nosotros podemos decirle, por cierto, me llamo Carlos, no me preguntaste, pero te lo digo como una forma de tener un entrenamiento de socialización, porque creo que al final también al sistema lo que le conviene es que no sepamos ni quiénes somos. Entonces, un reto que podemos empezar a dejarle a quienes nos están viendo, aparte de unirse al movimiento, es pues a lo mejor preguntarle a todas las personas con las que interactúas, el de la tienda, el de la basura, el que hace la limpieza en el pasillo, qué sé yo, pues cómo se llaman. Y tratar de recordarlo, porque el chiste no es preguntarles todos los días, ¿cómo me dijiste que te llamabas? No. Yo lo que hago es bien fácil, lo anoto en mi celular personal que tiene en la fondita donde compro la comida. Se llaman tal, y eso me permite ir poco a poco recordando sus nombres. Entonces, no es tan difícil, creo. Ya dependerá de qué tanta información tienes en el cerebro y también a lo mejor hay personas, sobre todo cuando trabajas en escuelas o mucho tipo de sociedades, literal, te ayuda mucho, ¿no? En ventas y cosas así, ayuda muchísimo a sentir una conexión con las personas. Ya depende mucho de la personalidad, del carácter de otros, porque muchas veces hay personas muy introvertidas que no se sienten cómodas con este tipo de sociabilización. Pero también hay que aprender a sociabilizar y sentirse partícipes, porque siendo partícipes de una comunidad se te abren más puertas y también tienes más apoyo, tienes más ayuda, pues somos seres sociales, entonces si quieres ser un partícipe de la vida, tienes que aprender a comunicarte y tienes que aprender a tener amigos, tienes que aprender a ser una persona en comunidad. Claro, yo soy introvertido y a veces lo único que hago es preguntarle su nombre, gracias, por ejemplo el chico acaba de decir, Iván, gracias Iván, y listo, eso es todo. O sea, tampoco tienes que irte a tomar un café con Iván para que te platique tu vida y que le platique la tuya. No, sí. Quizá yo solo quiero platicar con Ana Paola, quizá solo quiero platicar con 2 o 3 amigos, y es suficiente para mí. Quizá habrá otros que requieran un círculo más grande de 20 personas, perfecto, y aún así, extrovertidos o introvertidos, podemos simplemente preguntarle a la gente con la que interactuamos cotidianamente cómo se llama. Eso es todo. Tampoco es tan complicado, no requerimos algo tan complejo, pero a veces algo tan simple ayuda muchísimo porque, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en el 2017, si la memoria no me falla, hubo un sismo y hubo gente que supo, se cayeron edificios y hubo gente que supo que había gente que se había quedado atrapada porque esa gente les saludó al entrar al edificio. Entonces, yo me pregunto cuántas personas salvaron su vida simple y llanamente porque, contrario a lo que hacen muchos, que ahorita ya se abstraen por completo del entorno, simplemente dijeron, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y entonces hubo gente que logró salir, que estaba en la entrada, en recepción, por ejemplo, que pudo decir, yo sé que hay una persona ahí adentro, porque me saluda todos los días. Pero a lo mejor eran 2, a lo mejor eran 2 o 3 personas, pero el guardia o la chica de recepción o el chico de recepción solo recordó a uno porque fue el que saludó, ¿no? Entonces, si no quieren hacerlo por beneficio de su cerebro social, háganlo si quieren por mero interés de que en caso de que haya un sismo se entere que existo. Se entere de que existieron, que entraron al edificio porque saludan, sí. ¿No? Eso que es tan simple ya mucha gente lo está perdiendo. Gracias, hola. Entonces tampoco créanos, tampoco es tan complicado retomar eso. No les estamos diciendo que se tienen que hacer amigos de todo el mundo. Solo es hola, adiós. Gracias.
Gracias. Sí, Lo que te enseñaron en Plaza Sésamo. Literal. Entonces, bueno, hay cosas del pasado que sí podemos recuperar y estará bien. Por ejemplo, eso. Decir hola, adiós, gracias, de nada. Claro. Entonces, bueno, la invitación es esa. La tarea es busquen los nombres de las personas que les rodean y listo. Y a lo mejor si dicen, pero me da pena porque llevo 20 años interactuando con esta persona y nunca le pregunté su nombre, le pueden decir, oye, se me olvidó cómo te llamabas. Y la gente gustosamente dirá, me llamo fulanito. Y listo. Y para que no lo pierdan, anótenlo en su celular o en una hojita. De la persona que me trae la comida se llama tal. Listo. Está fácil. No puede. Y ayuda mucho para poder ejercitar tu cerebro, sobre todo cuando ya estás en envejecimiento. Claro. O sea, es una buena oportunidad. Por donde sea, terminamos ganando. Claro. Así es. Muy bien. Pues listo. Muchas gracias. Bueno, entonces recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiera aprender a existir. Les mando un beso, un abrazo, cuídense mucho. Bye. Ándale, no qué bonito. No sé por qué salieron.